Buenos días a todos y bienvenidos a la inauguración de la 32ª Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica. El último evento que se realizó en la Ciudad de México fue en 1968. A partir de esta fecha, las reuniones nacionales se han llevado a cabo en ciudades ubicadas dentro de la República Mexicana. Sin embargo, también debo comentar que este evento tiene por costumbre realizarse en el mes de noviembre. El motivo principal por el que se decidió mover la fecha del mes de septiembre fue el de apoyar al comité organizador de la Conferencia Panamericana, evento que tendrá lugar del 12 al 16 de noviembre en La Serena, Chile, lo cual me da pauta para dar la bienvenida al presidium del día de hoy. Paulo Orostegui, presidente de la Sociedad Mexicana Sociedad Chilena de Geotécnica, disculpen. Paulo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Walter Paniagua, vicepresidente por Norteamérica por la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Walter, muchas gracias. Natalia Parra, vicepresidenta del SMIG. Natalia. Y Yoleida del Valle Suárez, vocal de la mesa directiva también del SMIG. Yole, bienvenida. De igual manera, doy la más cordial bienvenida a nuestros conferencistas magistrales plenarios y agradezco su asistencia a este evento. El profesor Antonio Jens. Profesor, bienvenido. Profesor Juan Manuel Pestana y profesor Andy Fury. A todos bienvenidos. Quiero concluir mi participación reconociendo el apoyo recibido de los presidentes de mesas técnicas, al equipo administrativo de la casa sede del SMIG, a las empresas de logística de eventos, al equipo de edición de las memorias técnicas y a la mesa directiva del SMIG 2023-2024. Muchas gracias y bienvenidos. A continuación, invitamos a Natalia Parra a presentar formalmente la 32ª Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica. Fuerte aplauso. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta 32 Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica, que desde hace mucho tiempo no se hacía en Ciudad de México. Entonces, pues es para nosotros un gran placer tenerlos a todos aquí y presentarles un programa bastante robusto que va a tener la Reunión Nacional en estos 3 días. En principio tendremos 3 conferencias magistrales muy importantes. La principal, que es la 27ª conferencia Nabor Carrillo, que la va a impartir el profesor Antonio Jens. Y el día de mañana tendremos las otras 2 conferencias plenarias que son insignias para la SMIC, que son la Leonardo Sebar Wilches, que la impartirá el profesor Juan Manuel Pestana, y la conferencia Marsal, que la impartirá el profesor Andy Fury. A todos los participantes les llegó a su correo electrónico un enlace en el cual pueden acceder al programa completo de la reunión nacional y pueden también generar ustedes mismos la agenda que de acuerdo a las actividades que quieran tener. Pues es una gran herramienta, espero que todas lo usen y nos retroalimenten de cómo mejorarla para siguientes sesiones. Importante también, tenemos 24 expositores de póster. La exposición de póster se dará en la zona de la Expo Geotecnia. Los invito a que en todos los recesos pasen a ver estos trabajos que son muy importantes, que por tiempo no se pudieron incluir en el programa de las secciones técnicas, pero que vale la pena que los visiten. Está dividida la sección en 2 días. El día de hoy habrán 12 expositores de estos póster y el día de mañana otros 12, para que por favor veamos estos trabajos. En números generales tenemos el orgullo de decir que casi que estamos congregando en estas magníficas instalaciones del Hotel Bel Air 700 participantes en general, incluyendo Expo, estudiantes
tenemos luego, Yoleida nos va a platicar un poco más de cómo va a estar la agenda de estudiantes o cómo ha estado a partir del día de ayer, con actividades muy intensas para ellos. De la reunión nacional tenemos una expo, 49 expositores, que también es importante que los visiten. Gracias a ellos pues podemos hacer esta reunión con todo, bueno, darnos la oportunidad de estar aquí y con los patrocinios que estas personas dieron. Tenemos patrocinadores de diferentes eventos que también agradecemos todo a su esfuerzo. Adicional a eso, también tenemos una agenda de actividades extra, que son nuestras cenas. El día de hoy, una cena semiformal, también con una actividad cultural, y el día de mañana una cena de gala, que entonces todos los participantes tienen acceso a esta. El día tenemos aproximadamente 20 sesiones técnicas con un total de 95 panelistas, o sea que sí tenemos una muy nutrida participación. 10 conferencias magistrales en estas secciones técnicas que también no se las pueden perder. Ojalá las tengan bien identificadas una vez vean su programa y su agenda personal para la reunión nacional. El día sábado cerraremos con 2 actividades. Una es una sección comercial, técnico-comercial, en la que participan nuestros patrocinadores, y también tenemos una sección a la cual me permito invitarlos cordialmente. Es un tema nuevo que queremos que esté ya en la conversación dentro de nuestro gremio, que le hemos llamado Diálogos de Equidad e Inclusión, en la cual vamos a platicar un poco sobre cómo ser más incluyentes y permitir la inclusión de diferentes opiniones, culturas, formas de trabajar dentro de nuestros equipos de trabajo, y sobre todo en la planeación de grandes proyectos de infraestructura, pues tienen un impacto positivo en las finanzas sostenibles de los grandes proyectos. Entonces, esto va a ser el sábado a las 9 de la mañana, los invito cordialmente a esta sesión, y posteriormente el día sábado tendremos nuestra clausura, en la cual entregaremos diferentes reconocimientos, y posteriormente la asamblea de asociados, que dará lugar el día sábado a la 1:30 de la tarde. Bueno, esto es a grosso modo el programa de la reunión nacional. Bienvenidos y bueno, ya continuamos con el programa. Muchas gracias. A continuación, Yoleida Suárez nos hablará sobre los concursos de los jóvenes geotecnistas. Fuerte aplauso. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Nos complace mucho a esta mesa directiva tenernos aquí con nosotros y compartir e intercambiar conocimientos. Quiero dar la más cordial bienvenida a más de 200 estudiantes que nos están acompañando en la reunión nacional. Tenemos capítulos estudiantiles de toda la República, desde Chihuahua hasta Campeche, y tenemos el placer de contar con la participación de un capítulo internacional de Perú que está concursando. El día de ayer se llevó el reto en geotecnia, donde 5 universidades de maestría y especialidad participaron, teniendo el primer lugar la Universidad Nacional Autónoma de México del posgrado, el segundo lugar la Universidad Autónoma de Querétaro y en tercer lugar la Universidad Veracruzana. Hoy los quiero invitar cordialmente a que concursen, a que nos acompañen en la zona de los salones Belier para llevar a cabo el reto en Geomuro, donde tenemos la participación de 10 universidades nacionales e internacionales. Y por la tarde, a las 5 de la tarde, les pido nos acompañen para la final de la Olimpiada, donde también están participando los equipos que calificaron el día de ayer. Entonces, me siento muy complacida de tener una asistencia tan grande, de tener a estudiantes de todo el país y de que la nueva generación esté impulsando la geotecnia en todas sus universidades. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. A continuación,
Paulo Orostegui nos dirigirá un mensaje en nombre del comité organizador del Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Un fuerte aplauso. Por favor. Hola, buenos días. Primero que todo, agradecer a la organización por haber permitido este espacio para presentar el Congreso Panamericano. El Congreso Panamericano es un congreso que venimos desarrollando ya desde el 2019, donde en todas las personas de Panamérica, del área de geotecnia, están participando desde Canadá hasta Chile. Hemos recibido muchas papers y documentos para poder, por interesados en participar en el Congreso. Recibimos alrededor de 700 documentos, de los cuales ya hay aprobado un poco más de 400. Esperamos que en este Congreso tengamos la asistencia de alrededor de 800 a 1000 personas y estamos trabajando duro para que así sea. Tenemos varias personas, tenemos varias especialistas, algunos incluso están en esta conferencia, como el profesor Santamarina y el profesor Furí. Tenemos presentaciones y grupos temáticos de diferentes áreas específicas, donde se encuentran empresas de jales, sistemas de contención, entre otros. Existe también un grupo de cursos donde está participando gente de México. Tenemos 11 cursos que se van a brindar el día anterior a la conferencia. Tenemos también la primera reunión internacional de profesores oficial de Panamérica, que se realizará por primera vez en el Congreso Panamericano. Ahí está el listado breve de los cursos que tenemos ya para presentar. Y también está la reunión de profesores. Bueno, para los que no conocen Chile, preparamos un breve video para mostrarles un poco las cosas que tenemos para ofrecer. Bueno, el Panamericano es de toda Panamérica y lo esperamos en Chile. Gracias. Finalmente, invitamos a Walter Paniagua a realizar la inauguración oficial de la reunión nacional. Un aplauso, por favor. Gracias, buenos días a todos y todas. Es un privilegio y un honor estar aquí con distinguidos participantes
en particular a la mesa directiva de la SMIC que me invitó a este acto. Quisiera comentar un par de cosas de la sociedad internacional. Es una sociedad sui generis porque no está formada por individuos, es una sociedad de sociedades. Entonces, la sociedad de Chile, la de México, la de España, la de Inglaterra, etcétera, son los que conforman la sociedad internacional, no son individuos. Aún así, pues hay individuos que conformamos la mesa directiva. Les mando un cordial saludo de parte de Mark Baluz, el presidente, que está ahora mismo en Austin, Texas, pero bueno, por conflictos de agenda no puede venir. La región que represento perdón, es la de Norteamérica y pues le comentaba hace rato a una persona aquí en el salón que es un trabajo sencillo porque incluye nada más 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. La región de Sudamérica es desde Guatemala y Belice, incluyendo el Caribe, hasta el fin del continente. Entonces, el vicepresidente por Sudamérica tiene más trabajo. El de África no les cuento. Y el de Asia se quiere morir, ¿no? Porque tiene muchísimo trabajo. En Europa es un poco más fácil porque todo está cerca y demás. Casualmente el Congreso Europeo fue hace una semana en Lisboa, en Portugal. Hubo asistencia de un par de mexicanos por allá que presentaron algún trabajo. Y aquí es donde quisiera yo invitarlos a que participemos los elementos, los miembros latinoamericanos, a participar más en los comités técnicos, en las conferencias internacionales fuera de nuestra región. Y creo que no es un problema de capacidad. Se han mencionado varios nombres donde pues, colegas que son latinoamericanos se han destacado en la geotecnia. Ya se mencionó el profesor Juan Pestana, que está aquí con nosotros, Carlos Santamarina, conocido de muchos de ustedes, y puedo mencionar una docena más al respecto, incluyendo mexicanos como Zenón Medina, por ejemplo, que está en Texas. Entonces, no es un problema de capacidad, como que es un problema, no sé si de echarle ganitas, o de aprender inglés, o de todo junto. Pero yo los invito a que hagamos un esfuerzo y tengamos más participación. Este Congreso Panamericano, además, también es muy particular porque reúne 2 regiones, es el único de todo el mundo que reúne 2 regiones, la región de Norte y de Sudamérica. Fue una ocurrencia del profesor Casagrande y bueno, hay conflictos cada 4 años porque los del hemisferio norte no quieren ir al sur y viceversa. Pero bueno, el Congreso canadiense es la próxima semana, por si alguien se interesa, es en Montreal, una ciudad muy bonita, y creo que el Congreso va a estar muy bien ambientado. Sin más, los invito a que nos pongamos un momento de pie, por favor, y siendo las 8:25 de la mañana, declaro formalmente inauguradas los trabajos de la 32ª Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica. Enhorabuena. Como primera actividad de nuestra reunión, se presenta la 27ª Conferencia Nabor Carrillo Flores, la cual rinde homenaje a una de las figuras más destacadas de la ingeniería y la ciencia de nuestro país. Me permitiré leer una breve semblanza del doctor Nabor Carrillo. Nabor Carrillo fue designado primer coordinador de la investigación científica, desde donde, a partir de 1947, dio un enorme impulso a esta área. Íntimamente comprometido con el desarrollo de la ciencia, fue uno de los responsables directos del inicio de la investigación física nuclear en la universidad, con la creación del laboratorio Van de Graaff. Su designación como rector se produjo en un momento de particular importancia para la historia de la institución, pues estaba por efectuarse el traslado de los planteles a las instalaciones de Ciudad Universitaria, por lo que, además de los problemas propios de su gestión, hubo de enfrentar y resolver los que se derivaron de una demanda social de servicios educativos sin precedentes. En el curso de su rectorado, Nabor Carrillo recibió diversas distinciones. Doctor honoris causa por la Universidad de Michigan en 1956, Premio Nacional de Ciencias en 1957, y como especial reconocimiento a su desempeño, la Junta de Gobierno de la UNAM decidió reelegirlo para un segundo periodo, convirtiéndose así en el primer rector en cumplir 2 periodos completos. En cuanto al aspecto académico, la obra de Nabor Carrillo se distinguió por un fuerte impulso a la ampliación de la planta docente y de investigación de carrera. Se efectuaron numerosas reuniones nacionales e internacionales de carácter científico y el presupuesto destinado a la investigación alcanzó el equivalente al 10% del egreso universitario. Las escuelas de medicina y de ingeniería se transformaron en facultades y se crearon nuevas carreras como la de administración de empresas, pedagogía, bibliotecnoeconomía y artes plásticas.
Asimismo, fue suprimida la escuela de graduados para dar paso al consejo de doctorado. Nabor Carrillo tuvo que enfrentar un solo conflicto de dimensiones considerables, cosa poco usual en el devenir de la institución. Lo anterior ocurrió durante 1958 con motivo de aumentos a las cuotas de pasaje en el transporte urbano, con la intervención de la fuerza pública ante los reclamos estudiantiles y siendo custodiadas las instalaciones universitarias. No obstante, las autoridades universitarias pudieron sortear airosamente el conflicto en lo que a su esfera de responsabilidad competía. En esta ocasión, la conferencia será impartida por el doctor Antonio Jens Solé, una autoridad mundial en geotecnia, cuya excepcional trayectoria merece nuestro más profundo reconocimiento. Es un gran honor para mí hacer esta presentación y me permito ofrecerles una breve semblanza del doctor Jens. En el ámbito de la investigación, su producción científica incluye más de 400 artículos técnicos en revistas arbitradas y congresos internacionales, que han acumulado más de 28,000 citas. Las investigaciones del Dr. Jens abarcan numerosas áreas, tales como suelos no saturados, análisis numéricos y modelación constitutiva, almacenamiento geológico de residuos nucleares, el método de elementos discretos, el método de elemento finito de partículas, excavaciones subterráneas y el comportamiento de depósitos de residuos mineros, entre otras. Sus investigaciones han sido reconocidas con numerosas distinciones, entre las que destacan la 47ª Ranking Lecture en el 2007, la Terzaghi Oration en el 20º Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica en 2022 en Sydney, la medalla Telford de la Institución de Ingenieros Civiles del Reino Unido, obtenida en 2 ocasiones, en el 94 y en el 2007, la Kevin Nash Gold Medal en el 2017 por la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, así como 2 doctorados honoris causa por la Universidad Técnica de Ingeniería Civil de Bucarest y por la Universidad Joseph Fourier en Grenoble, Francia. La voluntad de la comunidad geotécnica para celebrar la trayectoria del Dr. Jens es evidente con su participación en más de 100 conferencias magistrales en congresos internacionales. Además, su capacidad para formar recursos humanos es indiscutible, con 27 tesis doctorales dirigidas y muchos de sus estudiantes son ahora reconocidos investigadores en diversas universidades y centros de investigación en el mundo. Por otro lado, la trayectoria profesional del Dr. Jens es igualmente sobresaliente. Ha participado en más de 150 proyectos de consultoría a nivel mundial, incluyendo túneles, excavaciones profundas, diques y muelles, presas de concreto y de tierra, presas de residuos mineros, centrales térmicas y nucleares, aeropuertos, repositorios de residuos radiactivos, grandes instalaciones científicas, cimentaciones superficiales y profundas, mejoramiento de suelo y estabilidad de laderas, entre otros. Algunos de esos trabajos han sido tan influyentes que han modificado el estado de la práctica de la geotecnia internacional. Por ejemplo, su reciente participación en el estudio forense de la falla de un depósito de residuos mineros en Brumadinho, Brasil, ha causado un cambio radical en las prácticas respecto a los análisis de estabilidad de estas estructuras en el mundo, particularmente en materiales susceptibles al fenómeno de licuación de flujo. Además de sus labores científicas y profesionales, el Dr. Jens ha dedicado gran parte de su tiempo a actividades gremiales y de difusión del conocimiento. Actualmente es presidente de la Sociedad Española de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica y fue vicepresidente por Europa de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica durante el periodo 2013-2017. Es miembro de numerosas asociaciones técnicas y científicas, entre las que destacan la Real Academia de Ingenieros del Reino Unido, la Real Academia Europea de Doctores y la Real Academia de Ingeniería de España. A pesar de su ilustre carrera, puedo afirmar de primera mano que el Dr. Jens es una persona sencilla y genuina, motivado no por las distinciones, sino por su auténtico deseo de mejorar el conocimiento y las prácticas de ingeniería geotécnica. Dr. Jens, le agradecemos mucho su presencia y el estrado es suyo. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Miguel, por esta más que generosa presentación. Y, en primer lugar,
quisiera expresar mi profundo agradecimiento a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica por la invitación a impartir la 27ª Conferencia Magistral Nabor Carrillo en el marco de esta reunión nacional de Ingeniería Geotécnica. Me siento muy honrado y además algo abrumado, sobre todo cuando he contemplado la lista de mis predecesores, que incluyen grandes nombres de la geotecnia, tanto de México como de otros países. Entre ellos mi profesor, mi maestro, el profesor José Antonio Jiménez Salas. Y me siento especialmente honrado por esta invitación de la sociedad mexicana, porque la geotecnia mexicana siempre ha sido un referente mundial de esta disciplina y ha producido un gran número de ilustres figuras geotécnicas reconocidas internacionalmente y que están en la mente de todos. Y también soy consciente de que este espectacular desarrollo de la ingeniería geotécnica en México hubiera sido más difícil, posiblemente más tardía, sin la labor pionera y de liderazgo del profesor Nabor Carrillo. También aprovecho para agradecer a Miguel Gallardo y a TGC México su colaboración para mi asistencia en este evento. Y finalmente un par de disculpas por anticipado. Primero, evidentemente voy a pronunciar la conferencia en español, pero las transparencias están en inglés. No creo que esto sea un problema. Y el segundo, verán que esta charla no está incluida en los proceedings escritos. Tuve un pequeño accidente hace unas semanas que retrasó todos los trabajos que había en marcha en este momento. Bien, pues avanzando, el título es Comportamiento frágil y rotura progresiva. Hay que añadir una cosa en materiales arcillosos. No se puede hablar de todos los materiales en una conferencia. Voy a hablar de materiales arcillosos que son muy abundantes. Se habla de que son el 50% de la masa sedimentaria en la corteza terrestre. Y dentro de esos materiales me voy a fijar en arcillas rígidas, arcillas duras y rocas arcillosas blandas, es decir, materiales que están intermedias entre suelos y rocas en su comportamiento. Son generalmente materiales dilatantes, sobreconsolidados, por tanto la resistencia drenada es la relevante. Y además, debido a su historia geológica, suelen haber sufrido fenómenos de diagénesis con cementación y soldado entre partículas. Aquí he puesto una lista de algunas de estas arcillas que aparecen en la literatura. Hay muchas investigadas, cada una les ha asociado a su era geológica y además me he parado en el Mesozoico. Hay unos cuantos nombres destacados porque aparecerán más tarde en esta charla y algunas de ellas destacados en azul porque corresponden a materiales en los que se han instalado laboratorios subterráneos en el marco de buscar una solución al almacenamiento de residuos radioactivos de alta actividad. Y creo que es apropiado que aparezcan en esta charla porque, como ya se ha dicho, el profesor Carrillo fue uno de los pioneros en la promoción de la utilización de la energía nuclear para fines pacíficos. Bien, este es el esquema de la presentación. Exploraremos distintos aspectos de este comportamiento de fragilidad en este tipo de materiales. Introduciré de vez en cuando unos casos reales que demuestran el impacto que tienen estas características en el comportamiento que nos interesa como ingenieros. Entonces, esto es un resultado típico sobre una arcilla azul española, la arcilla azul del Guadalquivir, y vemos el resultado de un ensayo en el anillo de corte y vemos que es un comportamiento frágil, es decir, estoy utilizando el término fragilidad en el sentido estricto que después de alcanzar el pico de su resistencia, después desciende esa resistencia, se reduce hasta llegar finalmente a un valor estable, después de un desplazamiento significativo, generalmente de decenas de centímetros, a la que llamamos resistencia residual.
Y de momento vamos a centrarnos un poco en esa resistencia residual. Como digo, es el producto de un desplazamiento entre dos lados de la superficie por bastantes centímetros. Generalmente, cuando esto se ha producido, hay estas estrías, las lichenites, que son muy características. Y la razón fundamental de tener esos valores tan bajos de resistencia es que las partículas de arcilla se orientan paralelos a la dirección del movimiento y al final lo que da esta resistencia residual es algo muy próximo a la fricción de los minerales de arcilla en sí. Aquí a la izquierda están los resultados clásicos de Lupini et al. Que muestran que esta resistencia depende mucho de la cantidad de la fracción arcillosa que existe. Por ejemplo, para fracción arcillosa baja, los materiales, las partículas gruesas impiden esa orientación de las partículas, por lo tanto, acabamos con resistencias residuales parecidas a las de pico, pero a medida que aumenta esta fracción arcillosa va descendiendo la resistencia residual, se separa de la de pico, es decir, que aumenta la fragilidad. A la derecha el resultado es de materiales naturales en términos de índice de plasticidad, que es menos preciso, pero más habitual de medir, y el mismo patrón de comportamiento aparece. Es decir, para grandes índices de plasticidad, esos valores residuales son realmente bajos. Ahora, y esto lo encontramos todas las veces en un trabajo reciente. Estos son la figura de la izquierda es el laboratorio subterráneo de Monterrey, uno de estos laboratorios subterráneos de los que hablaba. Está excavado en la arcilla Opalinus. De hecho, este va a ser el material donde se van a colocar los residuos reactivos en Suiza. Y en ese laboratorio hay distintas facies, más arenosas, más arcillosas, es decir, obtienes muestras con distinta fracción arcillosa, y si ensayas en el triaxial y en el anillo de corte, pues te encuentras de nuevo este comportamiento. Es decir, que cuando aumenta la fracción arcillosa, disminuye el valor residual, se separa de la de pico que obtenemos en el triaxial, aumenta la fragilidad. Por lo tanto, todo esto está muy bien establecido. Ha habido otras propuestas con la misma idea, por ejemplo, esta de Merry y otros autores utilizan el límite líquido con el argumento de que es más directamente relacionado con el mineral de arcilla que se trata, y vemos que a medida que aumenta el límite líquido se disminuye la resistencia residual, y se han propuesto relaciones empíricas, esta de Stark y Eight, en que además del límite líquido se considera de forma independiente la fracción arcillosa, incluso la resistencia normal, etc. Bien, todo esto significa que el concepto de resistencia residual es bien conocido y bastante bien establecido. Entonces vamos a ver un caso donde los efectos potencialmente devastadores de estos valores bajos de ángulo de fricción pues, tienen una visibilidad importante. Y de hecho estamos en el sur de México, en el canal de Panamá, que como saben su dirección es más bien norte-sur, norte atlántico, sur del Pacífico. Esto fue una iniciativa francesa inicialmente que fracasó sobre todo por temas de salud. Después, a principios del siglo XX, Estados Unidos reemprendió la construcción, abandonando la idea de hacer un canal a nivel para disminuir las profundidades de las excavaciones. A pesar de todo, hubo grandes deslizamientos que provocaron muchos problemas. En azul he puesto los intentos sucesivos de intentar entender muy tempranamente y controlar ese problema, que probablemente era casi imposible. Entonces vamos a ver algunos de estos resultados. Este es un perfil geológico del canal de Panamá. Aquí tenemos el Pacífico, aquí el Atlántico. Hubo deslizamientos en muchos sitios, pero las principales excavaciones, los principales problemas fue en esta zona marcada en rojo, que corresponde al
a la divisoria continental, donde hay la ahora muy famosa cucaracha Shell, que estaba en la base de muchos de estos problemas. Esto era en 1910, todo iba bien, como ven, unos taludes con un ángulo bastante importante de inclinación, 1:1, y sin problemas aparentes, y todo parecía que se podría concluir satisfactoriamente. Pero en cuanto se profundizó un poco más, empezaron los grandes deslizamientos. Aquí hay su situación, porque aparecerán en las próximas. Hay la zona de Cucaracha, la zona de Culebra Este, Culebra Oeste, dos colinas entre medios, de Gulls Hill y Contractors Hill, que aparecen en todas las fotos. Entonces, aquí vemos un primer esbozo de deslizamiento, nada muy grave, en la zona de Cucaracha, en 1911, pero ya en julio de 1911 hubo algo masivo. 1912 en Culebra Oeste, otro deslizamiento masivo. En 1913 en Culebra Este, otro masivo. Otro más en Cucaracha. La solución que había era simplemente retirar material y esperar que el deslizamiento no progresara. Como esto era muy lento, el ingeniero jefe decidió inundar el canal y hacer la excavación con dragas, y así se continúa haciendo ahora, continúa siendo dragado de forma constante. A pesar de todo, en 1914 se abrió, este es el primer paso de un buque por ese canal, pero los deslizamientos continuaron. Aquí hay otro en 1915. Lo que ven en el centro del canal es simplemente el piel de deslizamiento que ha aparecido por encima del nivel de las aguas, y así continuaron. O sea, ha habido, depende cómo se cuenten, del orden de 70 deslizamientos, con 26 interrupciones, con 26 cierres del canal. El último fue en el 86, y aquí veis ese último deslizamiento. No el último deslizamiento, ha habido más, pero el último que cerró el canal, en la zona de Cucaracha. Y aquí he coleccionado distintas aproximaciones al problema, intentando entenderlo, intentando controlarlo. Incluso el presidente de Estados Unidos mandó a la Academia Nacional de Ciencias y produjeron un informe que era bastante descriptivo, pero sin ofrecer ninguna solución, porque probablemente no lo había. Después, en los años 40, se empezó a reconocer la existencia de resistencia residual, se hicieron ensayos, y aquí hay, por ejemplo, una recopilación. Hay unos informes en los años 70 muy informativos sobre el comportamiento de la cucaracha Shell. Vemos la resistencia de pico, un rango importante por el material natural, y un valor residual muy bajo. Hay muchos ensayos hechos, una media de 7,5 grados, es decir, ahí está la fuente fundamental de todos estos problemas. Para hacer una idea de lo que ha representado, aquí en rojo hay distintas etapas de excavación. En la transparencia hay distintas etapas de excavación. En rojo el diseño inicial, eso era lo que se quería hacer para hacer esta excavación. Vemos la superficie original aquí arriba, las distintas excavaciones, pero a partir de 1912 hubo deslizamientos, y en el 69 esa era la situación de la superficie, es decir, había desaparecido prácticamente toda la ladera. Probablemente la única forma de parar esto es que todo vaya al valor residual. Y si uno ahora hace un crucero por el canal de Panamá, que es posible, la gente mira sobre todo las colinas estas, pero lo importante para nosotros geotécnicos es donde está señalado en azul. Esto era el terreno anterior, y esto es lo que ha quedado después de los grandes deslizamientos que han afectado a toda esta zona del canal. Por lo tanto, bueno, es una buena demostración del papel que la resistencia residual puede tener si tienes un material de este tipo. Vamos ahora a hablar de otro aspecto de ese componente frágil. Algo muy simple. Si tengo un suelo reconstituido y tengo un suelo normalmente consolidado, pues tendré un comportamiento de este tipo y llegaré aquí al estado crítico.
si es sobreconsolidado, que es lo que nos interesa aquí, tendré un cierto pico. Esto es un material sin cementación, un cierto pico por la dilatancia, y entonces hay un cierto aumento de la humedad hasta llegar a su estado crítico. Bien, a esta resistencia al final de todo, desde un punto de vista fundamental es el estado crítico, pero también se ha llamado resistencia intrínseca a partir de la conferencia Rankine de Berlin, y antiguamente se llamaba Fully-Soffen, un término que todavía se utiliza, que no me gusta mucho porque no creo que es un remanente de unas ideas equivocadas que hubo durante un tiempo, pero al final viene a ser lo mismo. Si la transparencia anterior era para un material con poca arcilla, con poca fracción arcillosa, si la fracción arcillosa aumenta, ya hemos visto que entonces vamos a tener valores de resistencia residual bajos, es decir, que van a venir aquí, debido a esa reorientación de las partículas. Y no hay que empeñarse en intentar poner la resistencia residual en el marco de estado crítico, porque simplemente no es parte de estado crítico, no lo puedes introducir allí. Es un fenómeno distinto asociado, como digo, a esa reorientación de partículas, y por tanto el estado crítico se produce en la parte inicial, pero después hay este descenso que está fuera de esos paradigmas habituales. Pero bien, esto es el suelo reconstituido. Cuando tenemos un suelo natural, que tienen muchos de ellos una historia larga que ha dado oportunidad a muchos fenómenos de diagénesis, como cementación, soldadura, etc., hay lo que en inglés se llama bonding, que da una resistencia adicional importante y una cohesión real. Los materiales reconstituidos no tienen cohesión, por mucho que alguien se empeñe, pero sí cuando tenemos ya estos fenómenos adicionales de diagénesis, tenemos una cohesión real. Y en ese caso, lo que también es característico es que una vez alcanzas el pico, el descenso de la resistencia es muy brusco, esos contactos son frágiles y desaparecen con poca deformación adicional. Ya. Sí. A veces me va, a veces no. Bien, aquí vemos un ejemplo de esos descensos bruscos de la resistencia, esto en el ensayo triaxial, seguidos de una zona más o menos plana. Esto no es la resistencia residual, no alcanzas el residual en un triaxial, sino que esta resistencia, después de esta caída brusca debido a la pérdida de la cementación, etc., se le llama de nuevo la conferencia Rankine de Berlin como la resistencia post-ruptura. Y ya, ahora sí. El estudio de esa resistencia por ruptura ha dado en muchas ocasiones de que es parecida a la resistencia intrínseca, es decir, la resistencia de estado crítico. Hay gente que dice que eso puede ser fortuito, una casualidad, pero a mí me parece que probablemente no, porque evidentemente el estado crítico que se produce ya sin ningún efecto de la cementación, pues parece que puede estar asociado muy estrechamente al concepto de esa resistencia post-ruptura. Por tanto, resumiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos mostrar una especie de esquema global de la evolución de la resistencia de estos materiales. De hecho, este esquema ya fue propuesto por Brian Simpson hace mucho tiempo, pero que se ha confirmado una y otra vez. Es decir, que nosotros tenemos una resistencia que sube al pico,
y después hay una pérdida de resistencia que se realiza en dos etapas. La primera, muy brusca, muy rápida, a la resistencia post-rotura, y después una más lenta, más suave, que es debida a la reorientación de partículas que nos va a residuar. Entonces, lo que se produce es que esta es la resistencia de pico, aquí. Después, cuando pasamos por ruptura, pierde la cohesión, o por lo menos gran parte de la cohesión que existe, pero el ángulo de fricción no cambia mucho o no cambia nada. Y después, en la siguiente etapa, que vamos a residual, entonces el valor de la cohesión pues, va a cero, si es que quedaba algo, pero lo que afecta sobre todo es al ángulo de fricción que desciende, sobre todo si el material tiene mucha fracción arcillosa a valores muy bajos. Hace algún tiempo, con mi estudiante Zifong Shan, hicimos una revisión en literatura. No es fácil porque siempre falta información esencial, pero aquí vemos que de esa recopilación vemos que si esto en la izquierda estoy hablando de la cohesión, pues en la primera etapa se pierde mucha de la cohesión al pasar por ruptura, que es lo rojo, y se pierde totalmente cuando pasamos a la línea verde, que es de residual. En cambio, desde el punto de vista del ángulo de fricción, pues es lo que decía antes, hay una pequeña pérdida en esa primera etapa de reducción de resistencia y una pérdida mucho más importante cuando vamos al valor residual. Por tanto, aquí es el resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. En primer lugar, la rotura de estos materiales es frágil, por lo menos en las circunstancias normales de ingeniería civil. Esa reducción se hace en dos etapas, una muy brusca, una más lenta, asociada a dos fenómenos distintos, y que la resistencia por ruptura, por lo que sea, es muy próxima a la intrínseca o al estado crítico, y probablemente no sea fortuito. Por tiempo no puedo hablar, todos estos materiales tienen discontinuidades y la resistencia de esas discontinuidades son importantes, pero no he podido introducirlo en esta charla, pero sí que os puedo avanzar que también la resistencia de las discontinuidades encajan perfectamente en este marco general del desarrollo de la resistencia en este tipo de materiales. Entonces, ahora vamos a poner otro caso real. Vamos a ir a algo muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora, porque vamos a hablar de fracturas en excavaciones subterráneas y en ese caso los desplazamientos son pequeños, por lo tanto estamos solo hablando de esta primera fase de pérdida de resistencia hasta la posrotura, no hay movimiento para llegar a residual. Entonces volvemos a los laboratorios subterráneos de los que hablaba. Ahora vamos a ir al de Francia, que está en Bure, al este de Francia. Es muy interesante estudiar las excavaciones en estos laboratorios porque tienes ventajas. Por ejemplo, las tensiones son altas, por tanto la respuesta al material es fuerte. Generalmente hay un buen conocimiento del estado de tensiones in situ, que es muy importante en excavaciones subterráneas. Muchas veces utilizan, por razones de investigación, sostenimientos bastante flexibles, por tanto ves mejor cómo se comporta el material porque puede moverse. Y, por supuesto, siempre hay mucha información, tanto de instrumentación como de observaciones directas y también observaciones a largo plazo. Pues bien, este es un esquema simplificado de este laboratorio subterráneo que está a 490 metros de profundidad en una argilita, una roca blanda, del calobio oxfordiano, le llamamos Cox para simplificar, de unos 150 metros de espesor. Es una argilita, es una roca con resistencia a compresión simple alrededor de 20 megapascales, con las naturales variaciones. El compartimento es anisótropo y, por supuesto, frágil, y también, por supuesto, con una permeabilidad baja. Este es el estado más o menos actual del laboratorio, porque se continúan haciendo cosas en ella. Lo que es interesante es fijarse en las tensiones in situ. La tensión vertical es más o menos el peso de lo que hay encima, del orden de
de 12 megapascales. Las tensiones horizontales no son iguales en todas direcciones. Hay una tensión principal mayor que va en esta dirección y una tensión principal menor que va en la otra dirección. La tensión principal menor es más o menos igual a la vertical, mientras que la horizontal mayor es un 30% mayor. Y si os fijáis en la orientación de las distintas galerías de este laboratorio, están orientadas en la dirección de las tensiones principales, lo cual facilita la interpretación. Esto, cuando hacemos túneles en ingeniería civil, no tenemos estos lujos, va en la dirección que tiene que ir, pero aquí, siendo un laboratorio de investigación, pues están orientadas en este sentido. Aquí veis algunas fotos, se ensayan distintas formas de excavación, distintos sostenimientos, algunos de ellos muy flexibles, pero lo que es importante es que hay un estudio muy fuerte de la fracturación que produce. Estas rocas, después de todo, son blandas y cuando tú excavas se acaban produciendo fracturas, y esas fracturas, hay distintos tipos, perdón, hay de distintos tipos. Esta es típica en espina de pez, las de tracción, etc. Se hacen no solo observaciones visuales, sino perforaciones y muchas, porque desde el punto de vista del almacenamiento de residuos radiactivos, la situación y la aparición de fracturas cerca de la excavación pues es algo importante. A este conjunto, esto se introduce en la masa de la roca una cierta longitud, y a esta región afectada por las fracturas le suelen llamar la zona dañada por la excavación, en inglés EDZ. Bien, pues almacenando todos estos datos se llega a una especie de esquema conceptual de cómo está esta EDZ. Esto es una excavación en la dirección de la tensión principal menor, por tanto aquí la tensión horizontal es mayor que la vertical, y como veis se desarrolla esta EDZ sobre todo en sentido vertical, muy poco en sentido horizontal. En cambio, si vamos a una excavación en la dirección perpendicular, es decir, ahora estamos en la dirección de la tensión horizontal mayor, ahora lo que tenemos en una sección transversal es una situación isótropa de tensiones, porque la horizontal y la vertical son casi iguales, y sin embargo la EDZ no es isótropa en absoluto, se desarrolla sobre todo y contrariamente a lo anterior en sentido horizontal y solo un poco en sentido vertical. Eso solo puede ser producto de la anisotropía del material, porque aquí no hay anisotropía de tensiones. Bien, es muy importante intentar modelar este desarrollo de la EDZ para futuros diseños, etc. Entonces es un trabajo que hemos hecho utilizando un modelo constitutivo apropiado de este material. De hecho, esto es un trabajo del maestro de ceremonias esta mañana, cuando estudiaba en Barcelona. Y entonces este modelo, basados en la variación que suponemos de la fricción, la cohesión y la tensión de tracción, es capaz de simular esas dos etapas de pérdida de resistencia que veíamos que son características de estos materiales, y entre ellos este también. Pero además hay que introducir la anisotropía, por lo tanto la resistencia, como vemos en la figura de la izquierda, depende de cómo se orienta la carga respecto a los planos de cimentación, que son horizontales. Hay que introducir la dependencia de la permeabilidad con el daño, con la fracturación, en este caso a partir de las fracciones plásticas, un término para las deformaciones en el tiempo, y porque estamos en materiales que se reblandecen, eso da lugar a una serie de problemas teóricos en análisis numéricos, y hay que utilizar técnicas de regularización para impedir que aparezcan fenómenos patológicos asociados al tamaño de la malla, y en este caso utilizamos una formulación no local. Pues bien, haciendo todo esto se realizó el análisis de lo que hemos visto en dos dimensiones con un desconfinamiento. Podéis ver que la malla es muy tupida cerca de la excavación. Eso hace falta para poder utilizar este modelo no local. Y entonces, si nos fijamos a la izquierda de la excavación en la dirección de la tensión horizontal mayor, es decir, que tenemos un estado isótropo de tensiones en esa región transversal, y vemos cómo se van desarrollando fracturas
hasta llegar a esta situación final, que es, de hecho, muy parecida a la configuración que se observa en el campo. Y si ahora nos vamos a la dirección perpendicular, que es la figura de la derecha, vemos que la generación de fracturas es totalmente distinta, sobre todo en sentido vertical, de nuevo muy en consonancia de cómo se observa en el campo. También se mide y interesa lo que hace el agua en el terreno. Entonces, al introducir esa dependencia de la permeabilidad, del daño, lo que se ve es que, como cabría esperar, la circulación del agua, el flujo de agua se concentra sobre todo en esas fracturas, como vemos aquí, y eso tiene como consecuencia de que la zona cercana al túnel es muy drenada, con el cual el máximo de presión de agua se produce donde marca la flecha, y como vemos aquí en la figura de la derecha, donde está el resultado del modelo y las observaciones, esto queda bien reflejado en este gráfico, y evidentemente las presiones de agua evolucionan a lo largo de tiempo. Aquí están medidas sobre 3 años y vemos que el modelo sigue bastante fielmente esas observaciones. Por tanto, al final se tiene un modelo que creemos que empieza a representar bastante bien la realidad, y eso es muy importante de cara a futuros diseños, a futuras demostraciones de seguridad del repositorio que se va a construir en este mismo material. Por lo tanto, si resumo este caso, el comportamiento frágil lleva a la aparición de fracturas en la zona adyacente a la excavación, formando esta EDZ, y la configuración de esa EDZ, la extensión y hacia dónde se va, depende evidentemente del grado de fragilidad, de la anisotropía de resistencia y del estado de tensiones in situ. Y también que el flujo del agua y las presiones de agua están muy influenciadas por la existencia de las fracturas. No puedes hacer buenas predicciones si no introduces esa posibilidad. Y bueno, ya hemos visto que con un modelo adecuado y con unas técnicas de regularización adecuadas, pues es posible acercarse a esas observaciones. Bien, vamos a hablar de lo que es de hecho el título de la conferencia, fragilidad y rotura progresiva. Y para hacer esto, para hablar de esto, voy a utilizar, porque algo un poco de proceso histórico, de un problema que ha sido muy influyente en nuestra comprensión real y actual de estos fenómenos. Se refiere a la rotura de taludes en arcillas sobreconsolidadas. Muchas de ellas son roturas en arcillas de Londres. Este es un problema que ha preocupado a mucha gente. De hecho, es un problema con el que estuvo peleando el profesor Skempton durante toda su carrera. El profesor Skempton es uno de mis héroes geotécnicos. Compartimos muchos coffee breaks y unas cuantas discusiones geotécnicas. Pues bien, cuando él impartió su conferencia Rankine, escogió este tema para eso y presentó 2 misterios, que va a ser nuestro hilo conductor a partir de ahora. El primer misterio era que las roturas se producían años, muchas veces décadas después de la excavación, y el segundo misterio es que se producían con una resistencia menor, que por lo menos de la resistencia pico del material. Aquí hay un ejemplo sacado de esa conferencia Rankine. El de la izquierda se rompió al cabo de 19 años, el de la derecha se rompió al cabo de 49 años. Muchos de estos cortes eran debidos a la construcción de ferrocarriles, que es muy antigua en el Reino Unido. Y esto es el otro tema. Cuando se retroanalizaba la resistencia que explicaba las roturas, pues lo que salía era básicamente la resistencia intrínseca o la por ruptura, la Fully-Soften se llamaba en aquel momento, que como vemos está muy por debajo del pico, está por encima del residual, es decir, es una posición intermedia. Cuando se miraban deslizamientos reactivados,
Entonces todo cuadraba muy bien porque eran explicados por la resistencia residual, que anda por unos 12 grados en la arcilla de Londres. Y es lógico, si ha habido ya un deslizamiento, el material en esa superficie pues estará en residual. Por lo tanto, aquí no había misterio. Por cierto, si volvemos al Canal de Panamá, cuando empezaron a hacer análisis de este tipo, salía lo mismo. Es decir, los primeros deslizamientos, aquí los primeros deslizamientos se correspondían a esa resistencia intrínseca, entonces todavía la llamaban fully softened, y las reactivaciones, una en el 90, otra en el 2001, se ajustaban bien a la resistencia residual de ese material. Pero el misterio se acrecentaba porque había algunos materiales, por ejemplo en arcillas glaciares sobreconsolidadas también, la resistencia de pico sí que explicaba la rotura, contrariamente a las arcillas sedimentarias plásticas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cada una de ellas. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Pues la diferencia en la que se fijaron era que la arcilla de Londres, las arcillas otras como la arcilla del Lías, etc., tenían fisuras y la arcilla glaciar no tenía fisuras. Y por tanto se llegó a la propuesta de un mecanismo en el que decía, bueno, lo que sucede es que hay una pérdida de resistencia, que vemos aquí, esa pérdida de resistencia con el tiempo, eso es el tiempo, hasta que llega un momento que la pérdida es tal que ahí se produce la primera rotura y todo se va a residual. Y desde el punto de vista de cohesión y fricción, pues se ve que esa primera pérdida de resistencia afectaba sobre todo a la cohesión y después, cuando iba a residual, a la fricción. ¿Y cuál era la razón por esa pérdida de resistencia? Nunca estuvo demasiado claro, pero estaba asociado a la presencia de fisuras que permitían la entrada de agua y el reblandecimiento, de ahí la palabra de fully softened, que tenía fortuna en ese tiempo. También las fisuras, el extremo de las fisuras podían hacer una cuestión de concentración de tensiones que ayudaba a esa pérdida de resistencia, etc. Pues bien, bueno, esto es lo que he dicho, es el paradigma que existía en ese momento. Pero ese paradigma empezó a ponerse en cuestión, por ejemplo, mediante una serie de medidas de campo que realizó Peter Bond, que también era en el mismo departamento, fue uno de mis supervisores de tesis. Él empezó a colocar piezómetros en algunos de estos excavaciones que todavía no habían roto y se encontró que, aunque habían sido excavadas hacía mucho tiempo, las presiones de agua no estaban en equilibrio. Y entonces decía, estas observaciones sugieren que el tiempo necesario para equilibrar esas presiones de agua empieza a ser comparable con los tiempos de retraso en la rotura de esos taludes. Aquí vemos otro ejemplo. En azul, los puntos azules son las presiones de agua retonalizadas de rotura y los círculos naranjas son las medidas realizadas, como vemos cuadran bien. Y entonces, básicamente dijeron, estas observaciones, que entonces le llamaban preliminares, sugieren que esa rotura en esas excavaciones pueden estar retrasados, sobre todo por la lenta velocidad de equilibrado las presiones de agua. Si esto es así, no es necesario postular algún mecanismo un poco extraño de resistencia. Es decir, que eso que se había dicho de que un reblandecimiento, etcétera, por razones, era simplemente el producto de una lenta recuperación de presiones intersticiales. Skempton aceptó esto inmediatamente en su keynote lecture del Congreso de Tokio. Dijo, estaba totalmente equivocado. Eso no tuvo tal. Pero no era toda la cuestión. O sea, había la idea de que de alguna forma esta resistencia intrínseca era el límite al que podía ir la arcilla y por eso cuando llegaba ahí es cuando se rompía. Esa idea, que al final también es equivocada, cambió sobre todo en relación con la rotura de la presa de Kensington, una presa no muy alta de unos 30 metros en la campiña inglesa. Se rompieron, como veis, unos 800 metros aquí. Cuando se estaba a punto de finalizar la construcción, es el talud de aguas arriba,
Causó mucha sensación porque, bueno, el que se te caiga una presa en tu patio trasero pues no es una gran publicidad. Hubo una investigación importante que lideraron los profesores Kempton y Bond. Y, bueno, una de las conclusiones muy claras es que la rotura se produjo a través del núcleo de la presa, de esa extensión del núcleo que le llamaban la bota, que ya no existe ninguna presa, y terminaba en esa arcilla amarilla que se había dejado encima del material natural, arcilla amarilla frágil y sobreconsolidada. Como veis en la figura de la derecha, esa rotura se produjo, como suele pasar, muy rápidamente. En un fin de semana prácticamente se fue la presa. Lo que había cambiado es que ahora había métodos numéricos que permitían analizar paso a paso ese proceso de rotura progresiva y entender mejor cómo todo se producía. Entonces, aquí hay algunos resultados de estos análisis. Aquí en la derecha está la distribución de deformaciones en la arcilla amarilla a medida que va progresando la presa. La C es el momento de rotura, de acuerdo con los modelos. Entonces, si vamos a la figura inferior, pues en azul está la distribución de tensiones al momento de rotura y las líneas naranjas son la resistencia de pico y la resistencia residual en ese momento. Entonces se ve que, por ejemplo, en la parte de atrás, esta de aquí, esa resistencia ya había llegado al pico y se está yendo hacia el residual. En la parte central está más o menos en el pico, empezando a irse hacia el residual, y en la parte final de la izquierda, esta de aquí, la resistencia todavía le quedaba margen para llegar hasta el pico. Entonces, lo que vemos es que lo que hay es una combinación de resistencias. Esto es la rotura progresiva, es decir, no hay que hemos llegado a la resistencia intrínseca y ahora se va. Hay una variación de resistencia dependiendo de las deformaciones que hay en cada punto y, por lo tanto, en el momento de rotura lo que tenemos es una combinación de resistencias. Lo que retroanalizamos es un promedio de todas esas resistencias. No hay una resistencia única cuando tenemos rotura progresiva. Esto es evidente ahora para todos nosotros, pero en ese momento no era tan evidente y esa rotura de la presa y ese análisis pues fue bastante fundamental en ese avance. Para dar un poco de idea de dónde estábamos en promedio, se inventaron ese índice residual, que es la resistencia pico menos la tensión aplicada sobre la resistencia pico menos la residual, promediado en toda la superficie de deslizamiento, y aquí vemos que andaba por 0,42 en el núcleo, 0,52 en la arcilla amarilla, es decir, más o menos en una zona central. Por lo tanto, es el nuevo paradigma, que ahora creemos que este es correcto, es que básicamente es la lenta recuperación de presiones de agua lo que explica las roturas diferidas en estos materiales. Por tanto, la idea de una cohesión que por algún mecanismo se reduce progresivamente está descartada y, por tanto, la principal diferencia entre las arcillas sedimentarias y las arcillas glaciares no es que unas tengan fisuras y las otras no, sino que las arcillas glaciares son dúctiles, mientras que las arcillas sedimentarias plásticas son frágiles, pierden resistencia y, por tanto, acabamos con una resistencia promedio menor. Por tanto, si esto era así, uno podía ir a estas roturas de taludes en esas arcillas sobreconsolidadas e intentar hacer un análisis numérico en el que simplemente no introducías ninguna hipótesis adicional, simplemente dejabas que las presiones de agua se recuperaran y que la resistencia siguiera su evolución natural. Y haciendo esto, de hecho, se conseguía reproducir, eso lo hizo David Potts. Entonces, nosotros lo retomamos al cabo de un tiempo para introducir el hecho de que esa disminución de resistencia se hace en dos etapas.
Los resultados iban a ser parecidos porque la diferencia de resistencia de pico y por rotura en la arcilla de Londres no es muy importante, pero bueno, como veis en la figura de arriba, después de 9 años se está empezando a producir la rotura, el deslizamiento, pero no llega hasta el final, hasta que no llegan 15 años no se consigue la rotura total. Es decir, que lo que encuentras, vemos ahí en la figura de la izquierda, una evolución de deformaciones constante, lenta, debido a estos cambios de presiones de agua, hasta que llega un momento de rotura, entonces que se produce bruscamente. Si colocamos esos puntos que salen de los análisis numéricos en el gráfico de retroanálisis de arcilla de Londres, pues caen en el lugar adecuado y los valores de R que salen dependen bastante del caso cero supuesto, pero andan entre 0,4 y 0,65. Ha habido otros intentos retroanalizando otros casos para ver si llegábamos a un criterio más o menos general. Este es debido a Stark and Eight, donde encuentran no que se rompen con la resistencia intrínseca o la resistencia Furishofen, si queréis, sino intermedio entre esa resistencia y el residual. Pero hay que ir con mucho cuidado con esas conclusiones porque hay muchas incertidumbres sobre las presiones de agua en el momento de rotura, hay muchas incertidumbres sobre incluso los valores de pico y residual, que algunos de ellos están sacados de relaciones empíricas y no medidos directamente. Y por tanto, aquí hay otra de Mesri en lo que hace cuál es la proporción de pico en el momento de rotura y como vemos para estas arcillas plásticas anda entre 0,4 y 0,7, pero con bastante dispersión entre las distintas cosas. Lo que está claro es que la resistencia en el momento de rotura es algo intermedio entre pico y residual. Y por tanto, y también tenemos claro que la rotura progresiva es inevitable si tenemos un comportamiento frágil, porque la única manera de evitarlo sería que tensiones y deformaciones fueran uniformes, pero eso nunca será así en el campo. Y llegamos a un problema básico y fundamental del que no tengo una respuesta. Es decir, bueno, yo tengo esas arcillas, ¿con qué resistencia yo diseño? Entonces, claro, lo que estamos diciendo es que la resistencia de diseño va a ser una media, en la realidad va a ser una media de distintas resistencias y esa media depende de muchas cosas, el grado de fragilidad, la velocidad con que pierda la resistencia, muchos de ellos dependen del material, otros del caso, cuál es la geometría y la historia de carga, etc. Y por tanto, en mi opinión, yo creo que va a ser muy difícil, si no imposible, llegar a un criterio de validez general. Incluso Skepto decía el hecho de que funcione bien la resistencia de estado crítico en taludes en Londres no te da pie a que lo utilices en muchos otros sitios. Evidentemente, el análisis numérico parece que es una manera de aproximarse a la realidad, pero son análisis complejos con algunos temas teóricos que hay que resolver adicionalmente, pero sobre todo requieren tanta información que, bueno, todos los que habéis hecho análisis de estos acaban haciendo hipótesis sobre datos inciertos y por tanto es difícil ver que esto es una manera de diseñar de forma estándar. Quizás lo sea en el futuro. Bien, entonces voy a acabar rápidamente viendo un caso donde todos estos temas tienen una transferencia directa a problemas reales de ingeniería. Este se refiere a la rotura de una presa de Jales, la presa de Alcollar, en el sur de España, que falló en abril del 98 y hace algún tiempo, pero me gusta este caso porque, como digo, ilustra muy bien algunos de los temas que hemos estado tratando aquí. La geología, afortunadamente, era muy simple. Básicamente había 60 metros de esta arcilla azul del Guadalquivir. A veces se llama marga, pero no es una marga. Muy parecida a la arcilla de Londres, de hecho, aunque de época geológica distinta. Por encima había unos 4 metros de aluvial, de las terrazas de un río que pasaba cerca del pie de la presa. Y debajo de esa arcilla había otro acuífero de gravas que de hecho estaba en equilibrio hidráulico con el acuífero superior. Esta es la construcción de la presa, duró 20 años, empezó en el 78 y en el 98 es cuando
se rompió, es construcción downstream, aguas abajo, en principio la más segura de todos. De hecho, lo que salió del análisis, cuando hicimos la investigación de la rotura, etcétera, muy claramente, no importa lo que hacías, salía que esa presa se tenía que haber roto 10 años antes, que la situación más crítica no es cuando se rompió, sino 10 años después de empezar la construcción, que son 10 años antes de que se rompiera. Como veis, en ese momento, en esa situación crítica, lo que se hizo, aunque en principio no relacionado con, no se sabía que estaba crítica, es ampliarlo hacia aguas abajo y después construirlo de una forma distinta hasta llegar al momento de rotura. Esta se rompió de madrugada a la 1:30 de la mañana, no lo vio nadie, no hubo víctimas, pero lo que ocurrió es que hubo un deslizamiento y la presa viajó aguas abajo de 50 a 60 metros. Aquí se ve, vamos a ver, la alineación de la presa es esta y se ve como si hubiera abierto una puerta con la bisagra en esta zona y aquí arriba pues con los 50-60 metros de desplazamiento. Eso fue lo que abrió la brecha y permitió el vertido de agua contaminada y jales al exterior, que causó, como he dicho, una de las catástrofes ambientales peores en España. Los jales licuaron, pero como consecuencia de la rotura, no fueron la causa de la rotura. Por una vez los jales son inocentes, por lo menos inicialmente. Ese es el esquema de la rotura. Básicamente la presa se movió como un cuerpo rígido, ibas después de la rotura y no había ninguna grieta observable. Viajó hacia aguas abajo, aquí evidentemente hubo plegamiento de los estratos, aquí los jales cayeron en el hueco dejado por el movimiento de la presa. La rotura se produjo en la arcilla azul del Guadalquivir, a unos 14 metros de profundidad, 14-15, había un poco de buzamiento, es decir, que había 4 metros de aluvial y 10 metros de arcilla involucrados en el proceso de deslizamiento. Esa presa está muy vigilada porque estaba aguas arriba de una de las mayores reservas naturales de Europa, el Parque de Doñana, y había habido mucha controversia. Y, por ejemplo, había una inspección visual cada 2 semanas, y donde había otras cosas, pero iba el inspector y tenía que rellenar este impreso, que no veis nada, pero bueno, aquí está pasado a limpio. Pero bien, no hace falta leerlo porque lo que dicen no pasa nada, todo normal, ninguna grieta, en fin, todo perfecto. Y lo interesante es que la fecha de esta inspección es el día anterior de la rotura. De hecho, horas antes, porque fue por la tarde, horas antes no se veía ningún signo de incipiente rotura. Y eso es muy típico de rotura progresiva y en materiales frágiles. Bien, esta es lo hemos visto al principio de la charla, es la evolución de la resistencia en ese material. Pudimos identificar la resistencia de pico, aquí la resistencia post-rotura, el residual finalmente, que andaba entre 11 y 12 grados. La permeabilidad era baja y, por tanto, el coeficiente de consolidación era bajo. Todo esto son resultados de ensayos de laboratorio. El índice de plasticidad andaba en los 30, es decir, una arcilla plástica. Una de las cosas que hicimos, evidentemente, fue investigar la zona rota, pero también la zona no rota. Entonces, colocamos piezómetros en la cimentación, en la zona que no había sufrido deslizamiento, y para sorpresa de muchos, se encontró que la presión de agua en la cimentación era muy alta. Ahí lo veis en forma de altura piezométrica, está por encima de la cota de la presa, encima de los jales, es decir, un valor de presión intersticial muy alta. Como digo, esto causó mucha sorpresa porque se había construido a lo largo de 20 años
de nuevo es lo mismo que hemos visto con la arcilla de Londres. Estas praneras muy bajas te cambian la escala de tiempos, y resulta que en 20 años la disipación de presiones intersticiales que había habido había sido mínima. Entonces, aquí eso nos permitió retroanalizar el coeficiente de consolidación. El valor que salió, casi excepcional, era el mismo que salía en el laboratorio, lo que implica que era un material extremadamente homogéneo en toda su profundidad. Pudimos, creemos con bastante exactitud, saber las presiones de agua en el momento de rotura, y aquí podemos ver la comparación entre lo que sacamos de todos esos cálculos y lo que se había utilizado en rojo y en azul lo que se había utilizado en diseños anteriores. El rojo era el diseño inicial, el azul un diseño de recrecimiento que no se llevó a cabo. Como veis, en todos los casos se subestimaban totalmente las presiones de agua reales en la cimentación. Y eso fue una de las principales causas, probablemente la causa principal, no la única, de la rotura. Ya con más tiempo hicimos un análisis numérico con calma, donde introdujimos todo lo que sabíamos sobre la presa, incluyendo la evolución de la resistencia en todas sus fases, y en efecto pudimos reproducir la evolución de la rotura. Como veis aquí, esa rotura se produce con el estado de la presa real, la altura de la presa con que ocurrió en realidad, y también se produce a 14 metros de profundidad aproximadamente. Es decir, aquí vemos cuál es el mecanismo de rotura que sale de los análisis. Pero, de nuevo, esto es satisfactorio porque lo que es interesante es investigar cómo se está produciendo esa rotura progresiva. Aquí es algo parecido a lo que hemos visto en la presa de Carsington. No hay tiempo para detenerse, pero sí que quiero detenerme en esta figura porque yo creo que ilustra el fenómeno de rotura progresiva de una forma muy adecuada. Aquí la línea verde es la resistencia disponible en cada momento de construcción de la presa. La línea azul son las tensiones que aplicaba a la futura superficie de deslizamiento que ahora conocemos a medida que se construía, y los números son la altura de la presa. Entonces, evidentemente, al principio hay una gran distancia entre las dos líneas, una gran seguridad, y por tanto es todo muy estable, pero a medida que va creciendo la presa, van creciendo las tensiones y vemos cómo las dos líneas, la verde y la azul, se acercan. Y el punto marcado por I, que viene de intermedio, es precisamente el punto que corresponde a esa situación que se había identificado como crítica en análisis menos sofisticados. Y vemos que realmente él llegó a muy cerca de rotura, están a punto de coincidir las dos curvas, llegó a muy cerca de rotura en ese momento. Como habéis visto, después se agrandó la presa hacia aguas abajo, se amplió la sección, estuvo 5 o 6 años sin recrecerse porque había parado la minería, por tanto eso permitió un cierto alivio de presiones, muy poco, pero un cierto alivio de presiones, y por lo tanto se separan la línea azul y la línea verde se separan, la situación es un poco mejor, pero a medida que se reemprende la construcción de la presa se va creciendo hasta que los dos coinciden y se produce la rotura que hemos visto hace un momento. Y lo que es interesante es que las tensiones aplicadas en el momento de la rotura real son inferiores a las tensiones aplicadas en ese estado intermedio. Es decir, sí que es cierto que desde el punto de vista, digamos, sin considerar rotura progresiva, la situación intermedia era más crítica, pero lo que ha pasado en los 10 años que han transcurrido es, como veis, en la línea verde, la resistencia, debido a la rotura progresiva de la resistencia de esa superficie de relacionamiento, ha ido decreciendo hasta que se llegó a rotura. Bien, pues ya termino. Si tenéis curiosidad cuál es el valor de R que sale en ese caso, pues curiosamente salen también valores parecidos. Es muy tentador decir, bueno, pues eso lo puede utilizar como diseño, pero yo creo que sería peligroso. Por tanto, resumiendo este caso, el mecanismo fue una rotura profunda en la cimentación, no en la presa. La rotura fue rápida y sin ningún aviso.
y las principales causas, ya hemos visto, fue la subestimación de presiones de agua y también no haber considerado la rotura progresiva, es decir, que la resistencia operativa era bastante inferior a la de pico. Y por tanto, la única manera de entender cómo se produjo esa rotura es introduciendo en los cálculos y en los análisis el fenómeno de rotura progresiva. Bien, llego al final de mi charla intentando hacer, no son conclusiones, un poco en resumen de lo que hemos dicho, es decir, que la fragilidad es una característica muy común en todos en el comportamiento, la resistencia de estas arcillas sobreconsideradas y suelo y rocas blandas. Si tenemos esa pérdida de resistencia en materiales naturales con cementación, etc., se suele producir en dos etapas y es importante conocerlo y que los fenómenos asociados a ellos son distintos y que los efectos sobre la cohesión y ángulo de fricción también son distintos. Si tenemos fragilidad, vamos a tener rotura progresiva, no hay escapatoria. De nuevo, una advertencia, estos materiales tienen muy baja permeabilidad y por tanto se van de la escala de la experiencia humana y 20 años pues no son nada con respecto a una disipación de presiones intersticiales. ¿Cuál es la resistencia a utilizar en diseño? Para mí es un tema abierto y considero improbable que se pueda llegar a una solución general, a un criterio general, y por tanto pues ahí es una buena oportunidad para todos nosotros ejercer nuestro juicio ingenieril y adoptar lo que nos parece más conveniente. Los análisis numéricos son prometedores, hemos visto ciertos análisis que han tenido cierto éxito en reproducir la situación real, pero como digo, lo veo un poco distante en estos momentos a convertirse, en casos de rotura progresiva, en una forma de diseño habitual y convencional. Pero eso puede cambiar quizás en el futuro. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ahora invitamos al doctor Ricardo Ortiz, presidente de la sociedad, a entregarle el reconocimiento al doctor Jens. Voy a leer el reconocimiento. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC otorga el presente reconocimiento al doctor Antonio Jens Solé por su distinguida participación como conferencista magistral de la 27ª Conferencia Nabor Carrillo Flores, Comportamiento Frágil y Rotura Progresiva, dentro del marco de la 32ª Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica, celebrada del 5 al 7 de septiembre de 2024, Ciudad de México. También tenemos una moneda para el doctor Jens. Es una moneda pues, conmemorativa sobre aspectos de la cultura maya, con algunos glifos. Doctor, muchas gracias. Bueno, de nuevo muchas gracias, doctor Jens, por la extraordinaria charla. Lo que sigue, los invitamos a pasar al coffee break ahí en la expo y de hecho los invitamos a salir del recinto porque van a hacer la división para las sesiones simultáneas. Entonces, si por favor nos pudieran acompañar a la exposición para el coffee break, se los agradeceríamos mucho.